Hola, planetarios y planetarias, aquí estamos para comentar unas ciertas cosas y más que todo comentar el plan contra el COVID-19 en el Perú, que simplemente, bueno, para eso, para comentar algunas cosas y vamos a ver, o sea, lo que pasa en el otro tema, en el otro canal, que obviamente voy a estar eliminando pantallas y centrarme como siempre, en una sola pantalla que obviamente lo vamos a ver y analizar. Pasamos a la otra pantalla y solamente falta poner la escena, la pantalla de captura de Windows y todo lo que tenga que haber, que sería, que sería más que todo ir comentando lo que pasa con la estrategia contra el COVID-19 en el Perú y vamos a ir leyendo ese artículo poco a poco, que es un escrito por Karina Valencia y Eric Rivera, que dice, la pandemia del coronavirus parece haber puesto en jaque la estrategia del poder ejecutivo frente al avance de la enfermedad. Como se ha dicho en el anterior vídeo, pues simplemente cuando empieza una pandemia, pues simplemente como que de una u otra manera inutiliza a la gran mayoría de sistemas de salud de la gran parte del mundo. Solamente que en ese caso como que China como que supo resolver el tema de una u otra manera gracias a que tienen un sistema mucho más controlado que el de muchos países occidentales. Entonces estamos por aquí, regresando a seguir comentando más temas, que es el siguiente. Desde que se confirmó el primer caso de COVID-19 en el Perú, el gobierno dispuso una serie de acciones para enfrentarlo. Sin embargo, ante el sostenido reporte de nuevos infectados y fallecimientos, los planes se muestran ciertamente poco efectivos o no responden a tiempo a las necesidades que la emergencia exige. Eso ya no es culpa del gobierno. Cuando justamente se hace llamado a una pandemia, bueno, aquí tenemos esos dos emojis que están más bien para animar más o menos el vídeo, que son los símbolos de la Alianza Kennedy Planetaria, o sea, de los que somos youtubers. Aquí voy a comentar lo siguiente. O sea, desde que se hace una cuarentena, una orden de aislamiento obligatorio, eso significa que la población tiene que cooperar. Y si la población no coopera, entonces simplemente ese esfuerzo no sirve de nada. Y a medida de que últimamente han habido bastantes detenidos debido a personas que se han dado o se han saltado la norma del aislamiento social obligatorio, eso ha hecho que muchas veces la policía tenga que tomar medidas y más que todo el gobierno tomar medidas que supuestamente van a frenar el COVID-19. Pero debido a las directivas como cuáles, poner un cierto toque de queda y que solamente salga una sola persona por familia, de la cual, o sea, justamente a lo largo de la historia, o sea, principio una sola persona por familia, luego salidas por género, y luego ya cambiaron otra vez a una sola persona por familia. Y luego, como sabemos, justamente han habido personas que se han saltado y se han puesto un toque de queda. En ciertas partes del país, o sea, en la mayor parte del país, a excepción de Tumbes, Piura, Chiclayo y Loreto, el toque de queda es a partir de las 4 de la tarde. Pero ¿qué fue lo que pasa? El plan no está mal diseñado. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Entonces, en ese caso, lo que estaría fallando es la propia población. Porque justamente hace poco me he encontrado con un dicho, con un artículo, con una foto que dice que si se respetara la cuarentena, o sea, al 100%, posiblemente
el último infectado se curaría en 2 semanas, pero sin embargo parece que la cosa no va bien y que va a durar para rato, como dirían algunos. Entonces regresamos a la otra pantalla y es ahí donde vemos, donde justamente pasamos a esta partecita. Ese escenario ha llegado al Ejecutivo a reconsiderar o retractarse sobre las acciones emprendidas, o sea que justamente cuestiones que han pasado y otra de que, o sea, de que han tenido que cerrar algunos mercados. Y aquí vamos a poner lo siguiente. Vamos a leer lo siguiente. En esos últimos días el gobierno ha reiterado que a fines de ese mes, entre el 23 y el 26, exactamente el Perú enfrentaría el pico más alto de contagiados por el coronavirus, pero sin embargo esta estimación prevista por el mismo Ejecutivo no fue lo que anunció el primer momento. Y el 4 de abril, el presidente de la República, Martín Vizcarra, y el ministro de Salud, Víctor Zamora, aseguraron que el punto más elevado de infectados se produciría entre los 12.000 y 13.000 entre 12 y 13 de ese mes, esa fecha que culminaba el primer periodo de la cuarentena, pero sin embargo poco después el mandatario afirmaba que el estado de emergencia se prolongaría otros 14 días. Otros 14 días. Algo debe de estar fallando. Algo debe de estar fallando. O sea, si no es el gobierno, es la población. Aunque lo más probable es que a este vídeo muy probablemente vengan personas, o sea, diciendo, o sea, hecho cosas como por ejemplo coartar la libertad, aunque es justamente ayer en el directo de ayer en Planeta Aspergia Nunaki, justamente se estuvo viendo esa situación que obviamente como que podría, no sé si se podría empeorar, pero tal parece que una vez que se llegue al pico, entonces ya el número de contagiados podría bajar, puesto que más bien comenzaría a aumentar el número de personas recuperadas. Entonces es ahí donde hay, aunque ya hay un número de recuperados. Así pasamos a la otra página. Solamente que estoy quitando algunas cosas. Bueno, tal como vemos aquí, aquí está la situación. Dice, es decir que hubo una reformación en la proyección del gobierno sobre la llegada de la meseta referente a la enfermedad. Hay bastantes cosas, pero hay una pregunta. ¿Un mal cálculo? ¿Hubo un mal cálculo? Ante eso, ahí doy la siguiente respuesta. Si realmente hubo un mal cálculo o no, pues precisamente mi respuesta es la siguiente. Somos seres humanos y como tal, o sea, estamos propensos a cometer errores, ya sea de cualquier tipo, hasta incluso errores de cálculo. Y yo creo que esa persona, o sea, esas personas que están detrás, o sea, de estas estadísticas, creyeron de buena fe que una vez que se llegue al pico, entonces es ahí donde el número de contagiados comenzaría a bajar. Pero sin embargo, tal parece que como que hasta ahora en ninguna parte del mundo no se ha llegado a ningún pico. Solamente se están haciendo cálculos a ver, o sea, en qué momento llegamos al pico. Entonces aquí estamos lo siguiente, ante la pregunta, ¿qué es un mal cálculo? Dice, otro desacierto en las cifras de infectados se consideró que en un primer momento que se origina una estimación del titular del Comando de Operaciones COVID-19, Pilar Massetti. El pasado 7 de abril, la exministra de Salud sostuvo que muy probablemente vamos a estar ubicados entre los 4.000 y 5.000 personas infectadas con coronavirus, pero sin embargo ya se ha superado esa cifra. Entonces, en aquel entonces, Massetti explicó que la variación de la cifra dependería del número de pruebas que el gobierno
pudiese aplicar y se hizo como una proyección fallida, pero actualmente los casos confirmados de COVID-19 en el país son de 14.420, entre quienes se sometieron a las pruebas moleculares o test rápidos, 3 veces más de lo estimado por Massetti. Siguen habiendo más pruebas acerca de personas contagiadas con COVID-19. Pero o sea, los errores de cálculo ya no es problema del gobierno. O sea, sino es más bien, en parte podría decirse por el problema de logística. Pero justamente cuando se llegue al punto, al pico, que obviamente no sé cuándo se llegará a ese pico, obviamente es ahí donde justamente habrá un cambio en todas, o sea, en esas cosas. Una vez que ya se llega al pico, entonces más empezarán a aumentar las personas recuperadas que las personas contagiadas. Bueno, eso es lo que yo creo. Aunque precisamente lo más probable es que venga gente conspiranoica a opinar determinadas cosas que obviamente tiene derecho a opinar, pero en fin, ¿qué es lo que hay? Y aquí vamos a leer una partecita. Vamos a leer una partecita que dice: adicionalmente, el uso de pruebas rápidas han sido duramente cuestionadas por diversos expertos, incluso la Organización Mundial de la Salud, y que no la recomienda para el rastreo de infectados en los países, pues pueden arrojar falsos negativos. Pese a ello, el gobierno ha asegurado que su aplicación ha sido efectiva para la detección de personas contagiadas, y ayer en la entrevista de TV Perú, el titular de MINSA, Víctor Zamora, sostuvo que, sin mencionar una fuente científica alguna, que existe un margen de error de 10% en esos tests, dando un escenario actual de la emergencia que se comprende su aplicación frente a la logística que se debe manejar el análisis con pruebas moleculares. Y en condiciones de guerra, esa prueba rápida nos ayuda más porque es un piquete que se esperan en 15 minutos. Y previamente Zamora afirmaba que esas medidas aprobadas en el Perú han ganado tiempo e implementación en equipos médicos en una reducción de contagio que recalcó el segundo martillazo frente al crecimiento de la enfermedad, que reconoció que el avance del virus tiene un comportamiento en diferentes regiones. En esa partecita, justamente lo que se ha leído es precisamente que la región que más contagiados tiene es precisamente Lima, y luego le sigue el Callao. Y Piura como que está ocupando el cuarto o quinto lugar de esto. Entonces, precisamente, la pregunta es que si hay fallas, siempre van a haber fallas. Siempre van a haber fallas. Para el director del Instituto Nacional de Salud, Ernesto Bustamante, las pruebas moleculares, llamadas técnicamente serologías, tienen un margen de error de 100% durante las 2 primeras semanas de haberse producido un contagio por COVID-19. En otras palabras, dentro del 0% de los 14 días preciso, bajo esa premisa, sostuvo que, por lo dicho el ministro Zamora, que el margen de error de las pruebas rápidas es un 10% y tiene una efectividad del 90%. Es totalmente errado. Además, sostuvo que no encuentra explicación a lo que señala el titular del ministro de Salud. Lo cual, eso quiere decir que si hay problemas, y hay una parte que dice, si se muere un congresista, si se muere un ex congresista por hacerle una prueba rápida, lo que corresponde, según el protocolo, hacerle una prueba molecular
y no mandarlo a su casa. Entonces hay una irregularidad. Hay irregularidades, o sea, obviamente hasta ahora lo he visto según o sea, en el vídeo que se hizo acerca de qué es lo que pasa según el testimonio de una enfermera. Entonces, entonces podríamos leer, o sea, las últimas partes y así ir entrando a las conclusiones pertinentes. A favor, por su parte, el infectólogo Julio Cachay precisó que hay una tendencia a la desaceleración de los casos de pacientes infectados. Precisó, o sea, precisó que a diferencia de otros países como Paraguay y Uruguay, donde hay un poco más de disciplina social, sí se ha dado una mayor eficiencia para detener el virus. Lo que debemos es el número delta, o sea, la variable, o sea, cambio que se ha dado inclusive, que está manteniendo a pesar de que día a día se está incrementando el número total de pruebas, o sea, siguen habiendo pruebas. Pero, ¿qué se puede decir de la crisis hospitalaria? Bueno, aquí vamos a leer. Cabe señalar que en la conferencia brindada ayer en Palacio de Gobierno, el presidente Martín Vizcarra reconoció que la mayoría de nosocomios ya no cuentan con camas hospitalarias para personas que requieren ser internadas por el COVID-19 y la evolución de la enfermedad está requiriendo más camas de lo que se había previsto. Esta atención hospitalaria está a tope, indicó incluso el jefe de Estado que los hospitales en muchos de los casos la respuesta no ha sido la adecuada y por ello anunció que la implementación de las camas en los hospitales de Minsa, así como otras 1.000 en dos de la Torre Villa Panamericana. Entonces, ¿cuál es simplemente la conclusión, o sea, de lo que precisamente se está comentando y hablando? Fallas van a haber siempre, pero lo que simplemente se está tratando de justamente de comentar es lo que realmente está haciendo el gobierno, que no está haciendo ninguna prueba, o sea, fuera de su alcance, está haciendo todo lo que está frente a su alcance. Bueno, lo único que espera el gobierno que para que las cosas puedan funcionar, de las cosas que deberían, tal y como deberían funcionar, o sea, solo espera la cooperación de la población. Entonces es por eso que muchas veces se ha repartido a lo largo de estos días el hashtag quédate en tu casa. Bueno, hasta aquí dejamos el vídeo y eso, porque estamos 18 minutos ahí parloteando y eso. Nos estaremos viendo en otros momentos. Venga, hasta ahora.